Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 16 de enero les doy la bienvenida a este episodio número 295 en el que vamos a hablar de macroeconomía, de algo que se viene negociando hace más de 20 años y creo que no está teniendo el ruido suficiente, o al menos no he escuchado tanto. Así que hoy viernes toca hablar del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Un acuerdo que estuvo frenado, cuestionado y a punto de caerse un montón de veces y que finalmente se va a firmar justamente en el día de mañana. Y cuando se firman acuerdos de este tamaño pasan dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, aparecen los titulares optimistas y las promesas de crecimiento, y por otro los miedos y críticas, advertencias y demás. Pero antes y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad más grande del país en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte, como siempre, con otras personas que al igual que vos están iniciándose en este mundo de las inversiones. Una comunidad para tener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés, clubdelinversor.uy. Antes de seguir con el tema, déjenme hacer un aviso importante. Enero, históricamente, es el mes récord de ingresos de socios en el Club del Inversor y es el momento del año donde mucha gente decide tomar acción, ordenar sus ahorros, mejorar sus finanzas, etcétera, etcétera. Y la verdad es que celebramos que sea así. Ahora bien, este 30 de enero tenemos nuestro primer gran evento del año ahí en Enjoy en Punta del Este, que como siempre decimos es nuestra casa en el este del país. Y acá es importante ser claro, por un tema de espacio no vamos a poder estar claramente todos los socios del Club Inversor en este evento. Así que si sos socio y estás escuchando esto, anotate apenas lo escuches porque es un evento en que todos los años se llena. Y si todavía no sos socio pero estás con la idea de sumarte, tenés muy pocos días para hacerlo y asegurarte un lugar en este encuentro. Así que a los de siempre y a los nuevos que se vayan sumando, esperamos vernos todos ahí para arrancar el año como siempre nos gusta, juntos, con ideas, con proyectos y sobre todo buena energía. Y sin más, vamos al tema de hoy. Primero, ¿qué es concretamente un tratado de libre comercio? Un TLC, como se le llama, es un acuerdo entre países o bloques de países para facilitar el intercambio económico entre ellos. Y cuando digo facilitar significa tres cosas. Primero, reducir o eliminar aranceles, es decir, impuestos que se pagan cuando uno importa o exporta. Segundo, reducir barreras que no son arancelarias, es decir, trámites, cupos, requisitos técnicos o burocracias que dificultan el comercio. Y número 3, establecer reglas claras y previsibles sobre inversiones, sobre servicios, sobre compras, propiedad intelectual y demás. Entonces, pasando raya es un acuerdo que busca que comprar y vender entre esos países que lo firman sea más previsible, más fácil y menos costoso. Entonces, dicho esto, ahora que sabemos qué es un TLC, continuemos. Después de más de 20 años, finalmente este sábado se va a firmar el TLC entre el Mercosur y la Unión Europea. Y no es un titular exagerado porque justamente es un acuerdo que estuvo trabado, frenado, cuestionado, renegociado y recién después de, como decía, casi 20 años este sábado 17 de enero en la ciudad de Asunción, entonces se va a firmar justamente el acuerdo. Y para entender bien este acuerdo, primero tenemos que entender el mundo quizás en el que se firma, porque quizás te preguntás por qué demoró tanto. De hecho, para hacer este episodio no me las sé todas, tuve que leer un montón de titulares y demás, tengo 36 años, también no es que tengo 60. Entonces, este tratado no llega en cualquier momento a la historia. ¿Por qué demoró? Y bueno, llega en un mundo raro, en un mundo tensionado. Vivimos justamente en una época donde si bien estamos hiperconectados, eh, cada vez estamos más divididos. Y acá aparece una idea clave.
el mundo ya no se organiza país por país, se organiza por bloques, bloques comerciales, bloques políticos, bloques productivos. Entonces, cuando el mundo se organiza en bloques, quedarse afuera no es ser neutral. Quedarse afuera tiene un costo y hoy los grandes flujos de comercio, inversión y producción se dan justamente entre regiones que tienen claras las reglas entre sí. Estados Unidos está siempre con Canadá y México en muchas cosas, incluso en muchas cosas está solo porque es un gran dominante. Asia tiene sus propios acuerdos regionales. Europa como un bloque enorme, exigente, pero profundamente integrado. Y bueno, Sudamérica, qué decir. Históricamente siempre llegamos tarde a todas estas discusiones. Por eso, esto no es un tratado comercial más. Estamos hablando de una zona de libre comercio que involucra a más de 700 millones de personas, ¿no? Sería más de 6 veces la población de toda América del Sur. Mercado gigante. Ahora bien, que sea grande tampoco significa que sea automáticamente bueno, y que sea algo histórico no significa que sea conveniente. Como decía, esto demoró un montón. Y si nos podemos entender por qué demoró, bueno, hace muchos años el mundo iba hacia la globalización. Europa buscaba mercados, también el Mercosur estaba buscando. Y al principio claramente el acuerdo avanzó, pero se frenó. ¿Por qué se frenó? Bueno, primero, Sudamérica con un montón de vaivenes políticos, cambio de gobierno constante, apertura y cierre de economía según el ciclo político. Cada cambio implicaba como volver a foja cero, ¿no? Por otro lado, en Europa también siempre hubo resistencia y el principal opositor de esto fue Francia, especialmente su sector agrícola y ganadero. Europa subsidia fuertemente a sus productores, entonces competir con productos sudamericanos más baratos genera un poco de miedo y presión política. Y eso frenó el acuerdo muchos años. Y tercero, las crisis económicas, no nos olvidemos, el 2001 Argentina, después tuvimos acá también, y la región en general, crisis financiera del 2008. En contexto de crisis, nadie quiere abrir los mercados. Y cuarto y último, China. China se convirtió en el principal socio comercial del Mercosur, compraba commodities, pagaba rápido, exigía poco. Entonces, sí, todo esto se demoró. ¿Por qué ahora sí? Y bueno, la pandemia mostró que hay un riesgo en depender de mercados de proveedores muy lejanos. Europa también necesita diversificar socios, hay tensión siempre entre Estados Unidos y China. Eso también empuja a Europa a buscar equilibrio. Y el mundo, como dijimos al comienzo, se empezó a organizar por bloques. Entonces, en este nuevo escenario, el Mercosur vuelve a ser relevante y no por un tema de que nos quieran, sino por conveniencia. Y con eso entramos en la parte importante. ¿Qué significa todo esto en concreto para Uruguay? Porque Uruguay es un país chico, muy chico, 3,5 millones de personas, un mercado interno limitado, que no escala, y justamente para Uruguay venderle al mundo no es una opción que sea una ideología, sino que es una necesidad estructural. Por eso cualquier acuerdo de este estilo que facilite el acceso a mercados grandes a Uruguay le va a ayudar. ¿Qué cambia puntualmente con este tratado? Bueno, el acceso en primer lugar. La Unión Europea es uno de los mercados más grandes y exigentes del mundo. Entonces, este acuerdo reduce los aranceles y las barreras para productos uruguayos. Esto no significa que se vamos a vender más automáticamente, significa vender más fácil, nada más. Segundo, la previsibilidad. Un acuerdo de este tipo da marcos estables para exportar, invertir y planificar a largo plazo. Para un país chico como nosotros, la previsibilidad, vale casi tanto como el precio en sí. Después también con esto acompaña la estabilidad. No es lo mismo exportar con acuerdos temporales que con reglas firmadas por años entre bloques. Es un mejor clima, sin duda, para inversiones productivas. Ahora bien, no todo esto es automático. Acceder al mercado europeo implica cumplir con unos estándares muy altos. Uruguay en muchos casos ya cumple esos estándares, pero cumplirlos cuesta, requiere inversión y gestión. Si no, miren lo que le pasó al mundo canábico, ¿no? Que justamente eh, interactuó en mercados como el suizo de grandes estándares y bueno, hubo problemas. Por eso este acuerdo no beneficia a todos por igual, beneficia más a quienes están ordenados, formalizados y capitalizados. Y también por otra parte deja expuesto a quienes no lo están. Entonces, otro punto importante.
Los tiempos. Este tratado no va a abrir todo de golpe, no es automático, como ya lo dije. Hay plazos largos, 10, 12 y hasta 15 años según el sector. Esto, no hay mal que por bien no venga, te da tiempo para adaptarte, pero el tiempo, si no se usa bien, como siempre, se pierde. Entonces, para Uruguay, el riesgo en realidad no es el acuerdo. El riesgo es no hacer nada de mientras el acuerdo avanza. Y dentro de Uruguay, veamos entonces quién gana y quién podría llegar a perder. No todos ganan y tampoco no todos pierden. Depende del sector, del momento y sobre todo de lo que, justamente de la preparación que haya. Entonces, el primer gran grupo es el agro y la agroindustria en general, carne, lácteos, arroz, forestación, alimentos procesados. Son sectores donde Uruguay ya compite bien. Nosotros exportamos un montón con calidad y trazabilidad. El acuerdo entonces mejora precios, reduce aranceles y da más previsibilidad. También aparecen oportunidades en los servicios profesionales, tecnología, consultoría, servicios vinculados a certificaciones, calidad y medio ambiente. Hay que ponerse a pensar acá, si una empresa X va a entrar en un nuevo mercado que tiene determinadas certificaciones y la empresa no las tiene. Entonces la empresa va a tener que ponerse a trabajar con un montón de profesionales que la ayuden a llegar a esos niveles de exigencia, que le ayuden justamente a mejorar su tecnología, que le ayuden justamente a sacar esas certificaciones, ¿no? Entonces, hay oportunidad para aquellos profesionales que van a asistir a todas esas empresas. ¿Y a quién le puede costar más? Bueno, la industria manufacturera local, especialmente la más chica y la menos capitalizada, es la que va a enfrentar más a la competencia europea, productos con más escala, con más tecnología, con estructuras de costos distintas. Para muchas pymes esto puede ser un problema real si no logran adaptarse. Y acá obviamente van a aparecer las críticas más fuertes a este acuerdo. El PCNT ya se manifestó en contra y lo que dice es que el acuerdo puede afectar el empleo, puede profundizar la primarización de la economía, debilitar la negociación laboral y demás. Y la realidad es que el tratado por sí solo no hace nada, o sea, ni mejora ni empeora. Lo que hace es cómo se gestiona. Nuevamente, el tratado simplemente es reacción de reglas distintas. La pregunta es cómo nos vamos a adaptar. Pero bueno, esto es del lado nuestro, ¿no? Del otro lado, en Europa también hay miedo. En Europa, este acuerdo, como decía el arranque, no fue nunca unánime. Temen competir por momentos con productos sudamericanos más baratos, carne, granos, alimentos. Entonces, a eso se suma otro punto sensible que son los estándares ambientales. Quien estuvo por Europa también lo habrá visto. En Europa existe una fuerte presión social y política por el cuidado del medio ambiente. Muchos sectores cuestionan si los países del Mercosur cumplen con esos mismos estándares que se exigen puertas adentro. Entonces el miedo no es solo de este lado del mundo, sino también del otro lado. Ahora bien, como todo, es una negociación donde todos van a ceder algo y cuando todos ceden algo, entiendo en general que es porque todos creen que a largo plazo pueden ganar. ¿Dónde están las oportunidades más claras? Bueno, ya estuvimos diciendo algunas, pero primera oportunidad para empresas exportadoras que estén bien gestionadas y estén bien paradas, con procesos claros, números ordenados y capacidad de cumplir estándares. Para esas empresas el acuerdo no es algo trivial, es una mejora de condiciones. La segunda oportunidad está en logística e infraestructura, puertos, transportes, servicios asociados al comercio exterior. Cuando aumentan los flujos comerciales, estos sectores se van a beneficiar. La tercera, Uruguay como plataforma. Uruguay puede posicionarse justamente como puerta de entrada para empresas europeas del Mercosur. Estabilidad, institucionalidad y todo eso que se dice Uruguay, que por momentos parece que lo vamos perdiendo y esperemos que no sea así. Eso abre el espacio justamente para inversiones productivas. Y la cuarta está en los servicios profesionales, como decía, legales, contables, tecnológicos, certificaciones. Todo acuerdo exigente genera esta demanda de servicios. Para cerrar, quiero dejar una idea clara. Los tratados no hacen rica a una empresa, no hacen rico a un inversor, ni tampoco a un país. Lo que hace es cómo usás ese acuerdo. Este acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea puede ser una oportunidad o puede ser algo que lo dejemos pasar y sea desperdiciado. El papel, si bien se firma mañana, sábado 17 de enero, por si estás escuchando en otro momento del 2026, en Asunción,
Pero el partido real se va a jugar después. Se juega en la política económica, en la estrategia productiva, en la capacidad de adaptarnos de las empresas y en la lectura que hagan los inversores. Para Uruguay, el desafío no es firmar acuerdos, el desafío es aprovecharlo, preparar a estos sectores, acompañar justamente a los sectores que queden más expuestos, invertir en calidad, gestión y en largo plazo. Porque, como dicen, si uno no hace por uno mismo, te pasan por arriba y el mundo no va a frenar para esperarnos. El mundo se organiza, como lo dijimos, en bloque, y en ese mundo, y en general en los negocios, quedarse quieto también es una decisión. Hay una frase que dice que empresa que no invierte en sí mismo es una empresa que va hacia abajo, no es una empresa que se mantiene. Así que la pregunta no es si este tratado nos gusta o no, la pregunta es qué vamos a hacer con él, y eso a partir de ahora depende de nosotros. Dicho esto, como siempre, si les gustó, espero que compartan. Como siempre, sepan que hacemos un trabajo de investigación y demás, no la sabemos toda, somos entusiastas, al igual que todos ustedes que nos escuchan. Así que nada, si les gustó, pongan 5 estrellitas, nos pongan un comentario, que eso nos suma un montón, para que más gente pueda seguir escuchando estos episodios que intentan de alguna forma traducir a lenguaje bastante fácil en las realidades que vivimos en el mundo de los negocios y las inversiones. Dicho esto, nos escuchamos entonces, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.